¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a esta nueva edición de AgriFuturo, la agricultura de hoy para el mundo del mañana. Hoy me acompañan en la conducción del programa los socios de AGER Consultores, José Antonio Laeta y Eduardo Salgado. José Antonio, gusto saludarte, ¿cómo estás? Gusto saludarte, Eugenio. Muy bien, estamos bien, afortunadamente. Qué bueno. Eduardo, ¿cómo te va? Muy bien, gracias. Aquí disponible para participar en este programa. Este programa que yo creo que es bien distinto, bien especial, no es un tema habitual, pero tenemos la suerte de conocer y ser amigos, en ese sentido también, de nuestro invitado. Se trata de Alexis... profesores también, pues. También, claro. Se trata de Alexis Vidal. Eso es lo que realmente a mí me enorgullece. Qué bueno. Alexis, indudablemente tú también estás con muchas actividades profesionales. Gracias por tomarte este tiempo. ¿Cómo estás? Muy bien, como digo, muchas gracias por haberse recordado de mí. Realmente me siento halagado de que mis profesores me convoquen y me llamen, me hagan preguntas y cosas. Así que realmente estoy muy llano a que la cosa que nos salga sea muy interesante y que cumpla con las expectativas que tienen ustedes de mí. Bueno, yo creo que sí, de todas maneras, yo creo que mucha gente se va a poder interesar. Vamos a conversar con Alexis Vidal porque Alexis lo trajimos, lo convocamos en esto por una de sus especialidades, ¿verdad? Que es el trabajo con bonsai, una técnica muy bonita de la cual Alexis es un líder indiscutible, ya nos contará su experiencia. Pero antes de ahondar un poquito con esta conversación con él, en ese tema, quiero recordarle a nuestros auditores que nos pueden escribir a agrifuturo@gmail.com, comentándonos lo que escuchan, haciendo preguntas que podemos después incluso remitirle a nuestros invitados y darlas después a conocer también. Alexis, en un par de minutos, hoy día profesionalmente, ¿en qué estás? Principalmente, bueno, ya uno empieza a dejar los gastos que son obligatorios, ¿no es cierto? Los cabros, la universidad, ¿verdad? Entonces empieza más bien a... realmente. Así que estoy en este momento como financiamiento, la producción y la venta de pre-bonsai. Pre-bonsai son plantitas como esta, que la voy a podar después. Esta está un poco larga. Y van camino a hacer bonsai. Una de las cosas que yo descubrí en Japón cuando llegué, que eran unos que ya tenían media forma muy bonita, al cual yo le dije al japonés que por qué era ese, y tenía otra vitalidad esa planta. Entonces el japonés me dijo, sí, es que es de la variedad Itoigamo, por ejemplo, y para bonsai se da muy bien. Y ahí dije yo, oye, que soy estúpido. Realmente, si nosotros sabemos por nuestra profesión que para hacer vino tú no ocupas cualquier uva, hay Cabernet, hay Sauvignon, hay Merlot, bla, y cada una vino para tinto y otra para vino blanco. ¿Qué hicieron estos japoneses? Pues descubrir qué planta era mejor para hacer bonsai. Claro. Si no descubrieron América, yo me trataba muy mal, soy estúpido. ¿Cómo no capté esto? Lógico, me metí en ese tema, empecé a ver cuáles eran las variedades que más servían. Traje algunas, como unas manzanitas chincas y otras cosas. Y mi intención después de eso era hacer un vivero específico para bonsai. ¿Ya? O sea, cuando yo partí, me di cuenta que no todas las plantas servían para bonsai, es más, la mayoría no servía. Entonces, decidí con esto tener un vivero para que la gente que partía, como yo partí hace 50 años atrás, tuviera un lugar donde recurrir y le pasaran una planta, mira, esta es buena, esta te conviene comprar, no compres cualquier cosa que está, una zanahoria en la calle, esa porquería no te va a servir nunca. Y en eso estás, comercialmente dedicado fundamentalmente. Soy el único en eso, si no hay más.
Bueno, eso es lo que te vamos a preguntar y vamos No a hay sacar el jugo nadie. en esta conversación, porque justamente queremos ver ese detalle y otros, pero tú no partiste de una haciendo los bonsai una vez que, nos hemos dicho, tú estudiaste agronomía en la Católica Valparaíso, ¿ya? Y hay unos antecedentes previos a que te metieras con el tema de los bonsai, que te quiero que conversemos a la vuelta de una pequeña pausa. Así que vamos y volvemos. Chile es un país cuyos mercados consumidores más importantes son lejanos. Mi tarea es realizar estudios y proyectos en manejo de post cosecha para preservar de mejor manera la calidad y condición de nuestras frutas y hortalizas producidas en el país y con ello alcanzar con un buen producto dichos mercados. Bien, amigos, ya estamos de vuelta conversando con Alexis Vidal y este tema apasionante, tan poco conocido, alcanzaste tú a señalar, Alexis, que prácticamente estás tú y nadie más. Pero queremos conocer un poquito más de cómo llegaste a esto. Estudiaste agronomía, alcancé a decir. ¿Por qué no nos cuentas un poquito tu proceso en la universidad? Y si ahí Fue está, muy fácil la cosa, y se me fue dando realmente. Yo, cuando yo estaba en segundo año, me puse a pololear con una japonesa. Ah, ya. Y dentro de eso, de la conversación y de cosas para acá, salió en el Japón, habían arbolitos chicos, y que se llamaban bonsai. Cosa que a mí me sorprendió inmediatamente. Ay, ¿cómo se hace? Ah, no sé, me dijo, porque eso en Japón lo hacen los viejos, los jóvenes no hacemos bonsai. Ya le dije, ¿de acuerdo? Pero entenderás que si bien yo soy joven, estoy estudiando agronomía y es un tema que a mí me gusta y quiero aprender de eso. Así que pidió el libro a Japón, empezó a traducirlo y me encontré con muchos temas, fíjate, que yo pasaba dentro de agronomía. Por ejemplo, hablaban de fertilidad, ¿no es cierto? Sí. Hablaban de poda, hablaban de riego, hablaban de suelo, hablaban de drenaje, fertilizante. Entonces, ¿qué va a ser fácil esto para mí? Porque es un tema que me van a pasar o me están pasando en la facultad, entonces está bien. Así que me apasionó inmediatamente, quise aprender y además tomé como norma de interés de que toda la familia de ella, en Japón, la mitad de ella, con todos sus tíos, primos y bla, bla, toda la familia japonesa, lo tenían que enviar algo a Chile, a mí como regalo. ¿Qué crees que me envió? Algo relacionado con bonsai, ¿ya? Revistas, libros, algunas macetitas, herramientas. Entonces fui adquiriendo material que aquí no existía, muy valioso, y con eso me permitió ir adelantándome a aprender en forma autodidacta la parte del bonsai. Perdón, Alexis, eso lo hiciste, perdón, Alexis, que te interrumpa. Fuera adquiriendo conocimientos básicos. Alexis, José Antonio, algo te quería consultar. Yo te quería hacer una pregunta para, digamos, ¿Sí? ir conociendo un poquito más de toda tu experiencia. Esto que te llegaba material y todo, ¿dónde estabas practicando esta nueva técnica que tú estabas aprendiendo? ¿En mi ¿Tenías casa? algún campo, alguna...? No, en mi casa de Valparaíso, yo en ese tiempo vivía en Valparaíso, iba a la escuela en Quillota, y en el patio de mi casa, porque eran poquitas, eran plantitas, como le digo, cositas así como esta. Ahí ves, ¿ves? ¿Ya? Eran cositas como esta. Entonces, yo la estaba formando, bueno, y, como te digo, cuando seguí en esa forma como autodidacta, cometiendo más errores que aciertos. Que aciertos, pero loquísimos, sí. Y además uno ya se pone estúpido. O sea, como que se la sabe todo. Esto es agronomía, ¿qué me voy a enseñar tú a mí? Así no. Entonces, yo fui descubriendo eso, que había muchas cosas que yo no entendía, no sabía. Cuando llegué a Japón la primera vez,
ya llevaba mucho tiempo de autodidacta. Pero Yo Japón, trabajé, tu primera ida a Japón es cuando estabas estudiando todavía. no, ¿O- ya había egresado. Ya, Creo que estaba en fase de título, había entregado la tesis, en ese intentando, estaba ahí más o menos. Entonces, llegué a Japón así, y dije yo, bueno, ¿y quién me va a enseñar esto, gallos, a mí? Así, con esa soberbia. Y vi que tenían una forma muy bonita, los arbolitos. Habían que estaban chicos, qué sé yo, pero ya ya, tenían una forma. Entonces, aparte de preguntarle al japonés por qué esa forma de arbolito era mejor que ya. las que yo veía aquí en Chile, y él me dijo que era una variedad determinada, y mira que soy estúpido, claro, tiene que haber variedades mejores, tiene que haber variedades mejores, y de hecho hay mejores, porque para hacer pastel de choclo no es cualquier choclo, para hacer salsa de tomate, no es cualquier tomate, y así, un vino y todas esas cosas. Entonces, estos descubrieron cuál era la mejor variedad. Y después vi que tenían una forma muy bonita. Entonces le dije, oye, ¿por qué esa forma? Los arbolitos. Ya que era una forma, pero 10.000 veces mejor que las que yo tenía de mis mejores ejemplares. Sí, Me dijo, pero es que yo hoy la traigo de un vivero. Yo en este momento pensaba que la había encontrado en la montaña, porque ya tenían una forma. Por ejemplo, mira, si este se ve, está el tronco. Ahí se ve, ¿o no se ve? Ahí, Acércalo más a la ¿ya? pantalla, a la cámara. Ahí sí. No. no, se difunde Se, la imagen. se difunde. Ya, Ya, pero ven, mira, el tronco tiene una forma como curva, no es un palo, ¿ves? ya. Ahí se ve. Ok, Sí. sí, Entonces, vi que tenían esa forma. Entonces le pregunté, oiga, pero ¿por qué tiene esa forma? Usted lo encontró en la montaña y lo recolectó. No, me dijo, hay un vivero de bonsái que me provee de ese material. Pero, pero bonsái de vivero. A ver, espérese, le decía yo, quiero entender bien. Hay viveros que producen frutas, hay viveros que producen lechugas, y hay viveros que producen bonsái. Sí, me dijo. Oye, Alexis, Descubrí América. Chuta, eso es lo que yo quiero hacer. oye, Alexis, Sí, tú estás hablando de tu ida a Japón. sí, Supongo de la primera vez que fuiste. sí, Dos preguntas. por Una, favor. ¿ya hablabas japonés? No tanto, nunca he hablado tanto, pero suficiente me preocupé de chapurrear algo para que si me perdía, los policías me pudieran ¿Y llevar. cómo te entendía esa gente? Con el que te dice que había vivero y que le preguntabas por la No, pues si forma. tenía mi intérprete al lado. Ya. Bolola. Era la Yo fui con polola. intérprete, pues si esa es mi gran Fuiste con garantía. intérprete. Fuiste con el éxito asegurado entonces. Pero lógico, esa es otra cosa importante. Oye, Cuando uno llega, la segunda pregunta. ¿Qué gente hace viveros, qué gente hace bonsái en Japón? ¿Son agrónomos o son biólogos o son cualquier persona sin mayor diría que son preparación? jardineros más aventajados. Jardineros. Ya. Ya, ¿Ya? Gente que hace plantas, como aquí tienen dueños de algún jardín de Buin, por ejemplo, los puestos que están en Pine, en Buin, en la carretera, una cosa así como eso. ya. Ya. O sea, no se requiere estudios superiores para dedicarse a hacer bonsái. No, porque ellos ya tienen mucha experiencia y realmente, hablaron con japoneses, los tipos saben mucho. Ya, los tipos comunes y corrientes de vivero, por ejemplo, saben una enormidad. Yo me quedaba calladito porque era una absorción de conocimientos y cosas que yo iba adquiriendo a través del tiempo con ellos, que realmente era salvaje la cantidad de conocimientos que yo podía adquirir. Y aparte de eso, ellos tenían la parte artística, que es lo que a mí me faltaba. Yo tenía la otra parte, la agronómica, no sé, el cultivo y todas esas cosas. Pero esto me di cuenta ya sobre todo de que era una unión entre
cultivo, de lo cual había que saber bastante, y después era arte. O sea, darle forma a esa planta, porque eso, el bonsái es un manejo. Entonces, como le haces el manejo, es el resultado que tienes después, cuando el bonsái está más terminado. Ya. Es Eso, más eso bonito, es sería, más feo, qué sé yo. eso sería una cosa interesante, no sé si en este módulo o en el próximo, que tú explicaras bien qué es un bonsái. Sí, yo creo, Y ya en términos generales, no los detalles, por No, supuesto, no, pero no, por eso en traje esta términos cosita generales, cómo se consigue hacer un bonsái. yo Si hay lo tiempo voy a, ahora para eso. claro, Eduardo, Alexi, vamos a dejar esas preguntas para desarrollarlas con más amplitud en el siguiente bloque, porque yo también una pregunta que te quiero hacer. Pero vamos a ir a una pausa y continuamos la conversación. Ok. Soy Gabriela Verdugo, socia de GEL Consultores. En este momento les quiero presentar un proyecto que realizamos en Longotomo en cultivo de claveles en el sector del Trapiche, donde permite producir claveles independiente del suelo y con un 30% de ahorro del agua que usa el cultivo en suelo. Bien, ya estamos de vuelta en esta conversación con Alexis Vidal, conociendo esto tan apasionante como es, tan novedoso como es lo de los bonsai. Eduardo, tú te quedaste con una pregunta que querías que Alexis nos explicara con más detalle. Sí, la había adelantado un poco. En realidad creo que la mayor parte de la gente en Chile, o a lo mejor fuera de Japón, sabe muy poco. A lo mejor ha escuchado la palabra bonsái, pocos han visto algo, pero sería interesante que Alexis nos pudiera decir claramente qué se entiende por un bonsái y por otro lado, en términos generales, cómo se hace, cómo se logra, sin los detalles, por supuesto, porque No se entiende. Mira, me imagino que los detalles importante, son muy largos. sí, no, esa es una clase. Desde que partí hasta ahora, estoy aprendiendo. Una de las cosas importantes es que el bonsái se sepa que no es un arbolito chico. ¿Ya? Mucha gente parte, yo partí pensando en eso, que el bonsái era un arbolito chico, un Claro. rascado. No, el bonsái es un árbol con arte. Y el arte es el clima que influencia a la planta para que tenga una determinada forma. Por ejemplo, este mismo, ¿ves? Con el tronco curvo, ¿sí ves? Es como que Sí, el viento lo lo inclinó curvo. para allá, ¿ya? Entonces, las plantas y los árboles en general están moldeados por el viento, por la lluvia, por la nieve, por los rayos, los temporales, avalancha. Todo eso confluye en una planta para que después tome forma. ¿Ya? El peso de la nieve, por ejemplo, va a bajar las ramas ahí, va a dejar las ramas así. Entonces, a la medida que tú hagas ese manejo de la planta del bonsái, pensando en ese criterio, te va a quedar un bonsái mucho mejor terminado que si lo haces así recortándolo más a reloj. Sí. Y después, mira, ya en un contacto ya más fuerte, es como anécdota, yo no sé si alcanzo a decir eso, pero vivía al frente mío Vicente Bianchi. Y lo hicimos amigos cuando yo supe que él era el autor de la música, de eso, de los Carreras y Bernardo Tigre. Sí. Lo hicimos amigos con él. Entonces él iba al frente de mi casa a verme como yo hacía bonsai. Entonces, empezando aquí, y me decía, mire, me gusta usted. Él me decía, mira, me gusta usted porque le da un sentido, que así, que ya, que lo está cortando. Y siento algo con esas plantas que usted hace. Entonces, mire que yo hace, no sé, 25, 30 años atrás, que imbécil, le dije, oiga, sí está bien, le dije yo, pero ¿cómo usted sabe eso si usted es músico?
Qué vergüenza, cuando me acuerdo me da vergüenza. Si es músico, ¿cómo entiende esa parte? No, me dijo, usted está equivocado, esto es arte. Y el arte es uno solo. Puede ser música, puede ser escultura, puede ser actores, puede hacer lo que hace usted como bonsai, pero hay que transmitir una sensación. Oye, ya entendí, puta, es un maestro, que ojalá yo alguna vez sea una décima parte de eso. Claro, con eso me transmitió él de que la parte arte es expresión, ¿ya? Sí, Cuando un tipo canta con algún sentido, no el tipo, no, canta, pero sí, desgarrándose el corazón. Y ese es un buen intérprete, ¿ya? Un buen actor, ¿ya? Un Marlon Brando en El Padrino. Dios mío, yo me encuentro con ese tipo en la calle y me muero, ¿ya? Porque el tipo transmite una cosa diferente, claro. ¿ya? Un buen actor, un buen cantante, un buen pintor, un buen escultor. Entonces, esa parte es la que hay que también transmitir en el bonsai. Que cuando veas la planta, sientas que un determinado clima la Sí. está moldeando. Y ahí está. Esa es la parte difícil del puente. Mire, interesante. Yo personalmente no había escuchado eso, Eduardo, ¿sí? No, quería insistir un poco en cómo se logra. Porque Ya. ya entiendo, tú dices que hay que ponerle emoción al resultado, digamos. Sí, Pero para llegar al resultado, ¿cómo se hace? sí. Oye, Bueno, entonces, Alexi, antes dejemos la respuesta a eso para el siguiente bloque, vamos y volvemos. ya. Los consumidores requieren cada vez más alimentos fáciles de preparar, sanos, nutritivos, naturales y sin aditivos. La agroindustria debe producirlos de manera sustentable. Ager Consultores está preparado para realizar estudios que permitan lograr alimentos de estas características. Bueno, estamos tratando de dilucidar cómo llegar al arte del bonsai. A lo mejor no necesariamente tener que hacer todo el camino de Alexi y conseguir primero una polola japonesa. Veamos si puede ser más simple. Y un hijo medio japonés también. Además, pero íbamos en la etapa, ¿no es cierto?, que tú pusiste un concepto que yo por lo menos no lo había entendido. También soy de los que a lo mejor, como todo el mundo, dice un bonsai, un árbol chico. No le había metido este componente que tú dices de las emociones, de entender las presiones en las que está sometido a imaginarse y tratar de llevarlo ahí. Pero Eduardo quiere saber, bueno, pero ¿cómo hago para que no crezca? A ver si ese proceso, para que no se estire o no Realmente es muy fácil, fíjate. Los medios de propagación principalmente son semillas y esquejes, ¿verdad? Ya, parte de la planta creciendo y empieza a crecer así. Y uno llega y ¡pam! Corta. A determinada altura. Ya. Puede ser para grande, más chico. Después de ahí salen dos. Ahí está. Sí. Y eso es lo mismo. ¡Pam! Ya, a esos dos, por aquí, por acá. De estos dos van a salir otra vez y al final quedan, de los dos queda así, quedan cuatro. Así, ¿ves? Mira, Como cuatro de ellos, ya. O sea, esa es la parte mecánica. Sí. Que realmente es fácil. Pero también eso tiene un momento de la planta o lo puede hacer en cualquier momento. Algunas plantas tienen más, otras menos, Ya. pero es más difícil de adquirir ese conocimiento. Ya, perfecto. ¿Ya? Porque hay algunos que dan dardos florales para las manzanas, nosotros forman una ramilla, como los ciruelos, entonces no puedes podarlo en los mismos momentos, porque si no, afectaría la producción de flores o la producción de frutitas. Bueno, pero eso es un manejo que es fácil de aprender. Okay. Pero principalmente, como te digo, es creándole más y más y más puntos de crecimiento. Acuérdate, lo que dije primero, no cualquier planta sirve para hacer bonsai. Igual que no cualquier uva te sirve para hacer vino.
Ya, esa parte hay que tenerla siempre clara. Siempre le digo yo a la gente, en el tiempo de los romanos y de Jesús, los vinos que se producían deben haber sido horriblemente malos, ¿ya? Porque los tipos recurrían a la uva silvestre, la recolectaban, las fermentaban, las convertían en vino, porque era una forma después de tener calorías en invierno, mediante el vino. Así guardaban ellos la energía del vino, de la uva, para el invierno, convertida en vino. Hasta los cabros chicos tomaban vino. Bueno, entonces, lo que hicieron los japoneses es descubrir esa parte de que hay variedades que son mejores, y lo que hacen después es crear más y más entrenudos cortos. Ya. ¿Ya? Por ejemplo, esta misma, mira, voy a cortar una por aquí. El entrenudo de esta, mira que es cortito, es aquí y aquí. Es eso, será 1,5 centímetros. Entonces, si tú cortas después aquí, le genera... Ahí, ¿ves? En este lugar donde está inserto el pecíolo, ¿no es cierto? Hay 2 yemas. Después 2 yemas y las vuelve a cortar. Entonces va a quedar pequeñito. Ya, correcto. Y compacto. Ya. Y después viene la parte que estaba tratando de mostrar aquí, que es esto. Ahí. Ahí, que se vea la curva, ¿ves? Ahí. Generarle una curva, ya. Claro, eso. Se le pone alambre y ahí, ¿ves? O sea, mecánicamente la fuerza un poquito para que... Exacto, eso es la palabra técnica de ustedes, eso es. En forma mecánica. Ya. ¿Ya? O sea, Entonces, ahí hay arte, eso, porque tú le puedes ir dando la forma al tronco para que sea vistosamente muy bonita, ¿no es cierto? Y distinta. Ya. Exacto. Ya, entonces tú le colocas alambre con la etapa juvenil que sea flaco. Aquí, ya. Una ramilla así que sea fácil de doblar. Le pones alambre y le haces una curva y lo dejas así. Ya, correcto. Eso es todo. Si no es difícil, en serio. Pero yo lo que entendía es que los bonsai también usaban alambre o tiene que Por ver eso, eso. esa es una parte ortopédica de hacerle la cosa. La ortofita que viene de ahí. Ya, tú le alambras y ahí le das esa forma. Por ejemplo, ahí, ¿ves? Eso que se ve, ahí, esa curva. Ahí se le da con alambre, le amarras al alambre y lo doblas. Esta parte que está para arriba, también la puedes bajar ahí. Ahí, entonces le das más curva, ¿ves? Ahí. ¿Te fijas? ¿Cómo baja? Ahí, mira. Entonces, Alexis, Ahí, en realidad, ahí, ¿ves? la planta tú la sometes a un estrés para estar también creciendo. Pero fíjate que no es tanto, es una cosa que yo también pensaba. La naturaleza también le hace el mismo efecto a la planta. O sea, el peso de la nieve, ¿qué hace? La aplasta así. El viento la tira para un lado. Ahora, lo importante es que la planta esté siempre en un ambiente parejo y constante. O sea, si tiene viento, va a tener siempre viento. No va a tener de repente viento, de repente rayo, de repente tormenta, de repente... No. En general, la planta está en un ambiente sometido casi a 1 o 2 elementos de esos principalmente. Entonces, la planta se va adaptando a eso, a ese sistema de clima. Entonces, lo que le hace la naturaleza con el viento, que es acortarle los entrenudos, yo lo hago con tijera. Aquí. Abajo. Aquí. Ahí. O sea, eso que ve uno de repente, estos árboles también achaparrados, es por efecto justamente de que el viento le va haciéndose ese efecto, de no dejar que tienda sus crecimientos. Exacto. Eso mismo. ¿Ya? Por eso los árboles, si ustedes ven un árbol muy grande, desarrollado, es redondito arriba, porque el viento se encargó de hacerle esto. Así, ahí. Y no deja que estas ramas sobresalgan mucho. Y por eso sí, Alexis, el árbol queda chiquito. ¿Sí? Una pregunta. Por favor. Eso es el trabajo de la parte aérea. ¿Y qué hay de las raíces? Esa es otra cosa interesante, Eduardo, por Dios. Fíjate, cuando yo fui la primera vez allá, vi
estos tipos trabajaban con una tierra rosa, ¿ya? Una piedra realmente. Y uno en su estupidez pensaba, pues, están jodidos estos japoneses, ya han depredado tanto el sistema que tienen que recurrir a estas piedras para mantener sus bonsai. Yo en un comienzo no le di mucha pelota al asunto, pero después empecé a pensar, cuando estuve aquí en Chile, y los que yo traía, pues ahí aproveché después del viaje, traer maceteros buenos, sacar algunas plantas de mejor calidad y todo eso, porque ahí me decidí ser profesional en este asunto. O sea, después que estuve en Japón la primera vez, el año 81, decidí ser profesional, o sea, tener este material que cuando tú lo adquieras, puedes manejarlo y va a ser un bonito bonsai para ti a futuro. No una plantucha que tú compras a la salida del metro, como se compra ahora, que son puras basuras, esa cuestión no sirve para nada, o en las ferias artesanales. No, por ningún motivo, jamás hacer eso, porque es caño. Y la parte de raíces, entonces, ¿cómo se hace un trabajo con las raíces para que no estén en relación? Porque además, entonces, el tipo hizo trasplante delante mío también y veía que usaba esa tierra que era granulada. Terrible. Y, claro, después empecé a entender de que la tierra que usaban, que se llama akadama, aka es rojo y dama es pelota, o sea, tierra pelotonada roja. Ya. En la cual la ponían en la maceta, en diferentes estratas, la más gruesa, la mediana y la fina arriba. Le otorgaba un buen drenaje, eso era muy importante, y una buena retención de agua. Porque la partícula, en un comienzo yo creía que era una piedra, no era piedra, era porosa. Entonces retiene agua, la hidrataba cada partícula, excedía el resto, por lo tanto te quedaba cada granulito en capacidad de campo. Mira, si yo realmente me emocionaba cada vez que veía eso. Esto, qué fantástico. Claro, quedaba el agua. ¿Cómo se llama? La hidroscópica, la que queda afuera. La capilar. Por lo tanto, la planta tenía acceso a esa agua rápidamente. No importando que había regado rápido. O sea, no tenía que pasar los 2 días en capacidad de campo, que nosotros nos enseñaban a regar, cuando regar, ¿no es cierto? El suelo encharcado y la capacidad de campo que venía después. No. La planta quedaba en capacidad de campo muy rápido. Por lo tanto, le hacía partir inmediatamente en etapa de crecimiento. No quedaba encharcada. Gracias al suelo que ellos usaban. Fantástico, realmente. Perdón, Alexis, ¿ese suelo era un suelo natural que lo encontraban ahí o era un suelo o un sustrato que ellos preparaban? No, era un sustrato natural que ellos recolectaban. Ya. Entonces, cuando yo llegué a Chile, ya vi, dije yo, caramba, listo. ¿Qué hago yo en Chile? Terrible. Llegué a Chile, chuti, ¿dónde saco esta cuestión? Pues no voy a empezar a pedir a Japón, imposible, o sea, tenía de locos. Pero después, gracias a Dios, pasé formación de suelo. Yo no sé si estás ahí tú, Eduardo, la Olivia, qué sé yo, vieron la parte de formación de suelo, los suelos aluviales, y los volcanes, y los coluviales, toda esa cuestión. Así como te digo, algo me vas a ayudar. De algo te sirvió. Algo, está bien. Entonces yo, esa cuestión por ahí tiene que ser, porque pensé, mira, el Japón tiene la capa tectónica que se va metiendo, ¿no es cierto? Aquí vienen los temblores, vienen los tsunamis, vienen las termas, los volcanes, las montañas. Tenemos que tener ese tipo de suelo aquí en Chile. Oye, Alexis, mira, está fantástico el relato, pero vamos a hacer una pausa y continuamos esta historia que nos estás contando, interesantísima. Vamos y volvemos. Por favor. Gracias.
Mi especialidad es el manejo del agua en la agricultura. Para eso en AGER hacemos estudios, proyectos, capacitaciones, todo con el objetivo de mejorar la eficiencia de uso, especialmente en estos tiempos de sequía en que tenemos todos que cuidar mucho el agua. Bien, amigos, estamos llegando al último bloque de conversación y Alexis, estábamos en la etapa que tú nos estabas relatando bueno, allá usaban un sustrato y tu desafío era acá en Chile encontrar con qué tipo de suelo, dónde encontrar un suelo apto para trabajar tu bonsai. ¿Cómo lo conseguiste? Bueno, empecé a recorrer todo Chile, realmente. Y te digo todo Chile, cuando digo todo Chile, créeme, por favor. O sea, aquí probaba. Y llegué al lado de Villarrica. Y ve, que hay suelo alunado. Dije yo, esta parte debe ser bueno. Experimenté. Planta, qué sé yo, todo lo que se podía hacer. Vi que me dio resultado. Ya. Te dije yo, parece que por aquí va el camino este asunto. Tomé unas muestras y lo llevé a la Universidad Católica, a la Facultad de Agronomía, para que me hicieran un análisis, porque yo dije, si esta cuestión viene del fondo de la tierra, puta, hasta pedazos de dinosaurio deben saber para afuera. Un suelo estrumado. Claro, entonces dije yo, no, esta cosa tengo que ver para ver lo que sea necesario, y justamente lo que me dice Eduardo, ¿qué deficiencias puede tener? ¿Ya? Por ejemplo, el suelo es muy bueno, pero tiene problemas de fósforo. Ya lo sé. Tómate el suelo y adicionale tantos gramitos de fósforo y va a quedar un suelo bueno. Se lo llevé al colega allá, me lo recibió, y esta cuestión me dijo, este es el suelo para bonsai, y esta porquería vive. Yo también creo que es porquería, le dije yo, pero necesito un examen de esto para que pueda saber qué problemas puede tener, algún exceso de sal, no sé, no se me ocurre qué cuestión. Volví a los 15 días y, oye, me dijo, tu suelo es bastante bueno, me dijo, con un suelo común y corriente de un campo. Y ahí me acordé, de veras, claro, si hay suelos, los pluviales, los aluviales, las erupciones volcánicas, los trumados, tiene que tener también los mismos elementos. Y los suelos que estamos usando agrícolamente ahora, los inventaron del aire. Claro. Salieron de alguna parte, de las montañas que se derritieron y quedaron en un terreno arable, o si no, volcanes que hicieron erupción y también formaron eso. No hicieron tierra. Si por ahí viene, si no hay otra cosa. Qué bueno, dije yo, o sea, está bien, sí, está bien. Entonces, de ahí dije yo, con esto yo puedo empezar a vender. Y ahí hice bolsita, la vendía, lo estuve vendiendo en el supermercado, en diferentes partes. Y me fue realmente bien porque no había otro tipo de tierra que fuera bueno para bonsai con esa característica. Llegué a Japón también y mira lo que pasó. Llegué a Japón, muestras de eso, lo vi en los japoneses. Pero este es mejor que la japonesa, me dijo. Yo no podía creer. ¿En serio? Sí, me dijo. ¿Y por qué? A ver, es mejor. Mire, la que usted tiene es dura. Si tú agarras el terroncito de tierra japonesa y lo aprietas así, se muele, se convierte en arcilla, en polvo. Este tú lo aprietas, no pasa eso. O sea, mantiene una consistencia. ¿Qué significa eso, amigo? De que si vienen heladas, cuando esta partícula hidratada se hiela, se revienta. Por lo tanto, ese suelo se convierte en polvillo. Y eso no sirve. En cambio, este es más duro, va a tener mayor resistencia a la helada y al frío fuerte. Y por lo tanto, va a ser mejor para el bonsai que la kadama japonesa. Mira. Con ese pase bueno que me hicieron, listo. ¿Entiendes? O sea, ahora sí, insisto de que haber estudiado agronomía, pero fue la maravilla más grande que yo pude haber hecho. Es distinto si fue buen alumno, más o menos, no importa eso. Pero escuchar esas cosas y después hacerlas mías,
a través de lo que yo iba viendo en experiencia propia, realmente fue importante. ¿Ya? La Bolivia, qué sé yo, con sus cuestiones, con sus tesis y cosas. Después me ayudó mucho a entender esta parte y a saber de que podía encontrar un suelo similar al japonés en Chile. Lo encontré. Y mejor. Y mejor, además. Y mejor. Exacto. Oye, Alexis, a ver, tú dices en algún minuto, ¿no es cierto?, decidí ser mi profesión, ya prácticamente productor de plantas de bonsái. Yo siempre he tenido la idea de que, claro, si yo puedo producir lechugas para vender y las produzco en 3 meses, en 3 meses estoy dando vuelta a mi negocio, si me dedico al vivero de plantas frutales, en tantos años ya estaré haciendo. Y un bonsái, desde que empieza a preparar una planta que ya está, no sé cómo se define una planta terminada, si es que hay una planta terminada, para Siempre está en vender, proceso, pero ya, puede ser. para ¿sí? vender, ¿cómo? Sí. Bueno, yo antes me dedicaba a la construcción, yo siempre tuve una empresa de jardines, en mantención de jardines y en diseño de jardines, especialmente hice jardines del tipo japonés, o sea, de hecho, Sí. le hice jardín a la embajada de Japón. Mira. Cáchate eso. ¿Ah, sí? Ya. Claro, o sea, Bueno, eso te por eso, quería... enorgullezcas ustedes también, que formaron Claro. un tipo más o menos ahí, que sacó la cabeza. Yo hice jardines japoneses a la embajada de Japón. Hice un jardín japonés en el Cerro San Cristóbal la primera vez, después lo remodelaron, que fue financiado por la Cámara Chileno-Japonesa de Comercio, porque venía a Chile el príncipe Hitachi, o sea, el hermano del emperador, Sí. en el año 97, venía a Chile. Entonces, todos los japoneses de aquí, de las empresas, tanto de la embajada como de la empresa, andaban con diarrea crónica. ¿Ya? Porque iban a demostrar el jardín, ellos no me conocían a mí, quién era yo, y por lo tanto tenía personas que me revisaban todos los días prácticamente, ¿qué está haciendo? ¿Qué sé yo? Yo le mostraba el plano, mire esta idea acá, bla, bla. Y empezaron a descubrir que sí sabía lo que yo estaba haciendo. Así que me metí en esa parte de jardines japoneses, y eso me permitió ir financiando el vivero. Ya. A la cual tenía una persona ya que trabajaba, tenía las plantas, después mucho de ese material lo tiré a tierra, a suelo. Entonces ya en tierra era más fácil el manejo, aguantaba más, claro, se deformaba un poco más, pero iba tomando envergadura de tronco, grande. Entonces, cuando después de llegando casi a la pandemia, que yo decidí ya esta cuestión de los jardines me tiene medio hasta aquí, le dediqué a la parte de bonsái. Entonces, todas las personas que quieren un bonsái de buena calidad, tienen que pedirme. No hay. Puedes recorrer todo Chile, Ya. pero no van a encontrar nada ni medianamente parecido. Esto a lo mejor que ustedes lo ven medio insignificante, esta curvita y esta cosa, no hay. Yo no lo hago en Chile. Entonces, si tú te has metido en bonsái y realmente quieres hacer una cosa buena, invariablemente vas a tener que llegar y comprarme. Porque no va a haber ninguna otra parte. Oye, Pero una planta, desde que la inicias para ya tenerla en condiciones de venta, es un proceso de varios años. Sí, pues esta debe tener más o menos unos 4 años. mira. Oye, 4. 4. Alexis, ¿cómo ves? O sea, al colocar un vivero, ya tienes que tener una cartera de clientes, o sea, se empieza a mover un negocio, porque tener allí un gran capital incorporado. ¿Cómo ves la proyección de este? Porque prácticamente has sido tú un pionero, donde estás introduciendo el bonsái en Chile. Entonces, Sí. ¿cómo ves tú la proyección de venta que tú tengas en de este tipo de productos? Mira, el asunto es el siguiente. Cuando yo fui la primera vez allá a Japón y me decidí, dije yo tengo que hacer vivero, porque realmente en Chile no hay un vivero bueno, como yo lo veía en Japón ahí, para hacer bonsái. Tengo que hacer un vivero. Pero mi gran problema, dije yo,
¿A quién le vendo? Eso es lo que me estás diciendo tú. Claro. La gente no sabe, no tiene ni idea. La película Karate Kid no había ni llegado ni en sueños todavía. Entonces fui al Mercurio, fui a vivienda de decoración. Ya. Del tiempo, fíjate que cuando el Mercurio estaba en el centro de Santiago, ¿te acuerdas? Por ahí está, no sé, En compañía con... antes de que se fuera vaya para arriba. Ya, estaba ahí. Así que fui para allá y le dije, mira, aquí yo estoy en Japón, estoy viendo los bonsai, es un tema nuevo y me gustaría hacer artículos en esta revista. Yo no voy a cobrar nada, pero para que la gente se vaya viendo de que el bonsai se puede y es factible de conocerlo y hacerlo bien. Ya empezaron ahí, y debo haber escrito más de 300 artículos de bonsai. Eran cositas chiquititas, sin más. Parrafitos con fotos y cosas, y fui metiendo el tema. Entonces ya la gente empezó a conocerme en este tema. Además, yo seguía con mi jardín y le metía a la gente en lo del bonsai. Después tomé la presidencia del Instituto Cultural Chileno-Japonés. Pues me metí a hacer clase ahí y llegué a la presidencia. Entonces, a través del instituto, hacíamos exposiciones, traíamos maestros japoneses, traíamos gente de Brasil para que hiciera algunas charlas demostrativas, hacíamos concursos. Fíjate que una de las cosas, por ejemplo, importantes en que yo hice fue hacer bonsai en la cárcel para presos. Entonces, eso lo financiaba en un comienzo Codelco. Entonces Codelco hizo una gran exposición y cosas relacionadas con el COVID. Y fue a hablar con él, el organizador de la exposición. Le dije yo, oiga, ¿sabe usted que en el bonsai se ocupa mucho cobre? No, me dijo, ¿qué le hace? Eso, lo enrollan en el espiral, la rama, y después la van doblando y le van dando curva a las ramitas. Así que podría ser un buen tema de enseñar en la cárcel. Oye, Alexis, bueno, mira, lamentablemente se nos va el tiempo. Ya, cortito. Entonces hicimos una exposición ahí, hasta el embajador fue después a entregar el diploma. Ya. Qué bueno, qué bonito. Mira, bueno, quedaron un montón de Perdona cosas. que sea tan latero, pero es cierto. No, quedaron un montón de cosas pendientes de que pudiéramos desarrollar. Yo creo que en algún instante vamos a recurrir de nuevo a otra conversación para ir a cosas más puntuales. Alexis ha ganado premios en este tema. ¿Ya? Cuéntanos un poco de los premios. ¿Alcanza? O sea, participé en un concurso, en el concurso internacional que organizaba la JAL, la Japan Airlines, en el cual tú enviabas por país diferentes fotografías, y yo envié de un ciruelo de flor, que no era el ciruelo japonés, sino que era un ciruelo europeo, de hecho. Y salí premiado en Japón con ese bonsai. O sea, tengo un premio en Japón, del cual se hizo un libro internacional, que aparece mi nombre, viejo, por Dios, siempre emocionante. Te lo juro que es cierto. Bueno, como ven, aquellos que se han entusiasmado con escuchar a Alexis sobre este mundo, vean, búsquenlo en la página de internet, en YouTube, tiene video, pueden comentar mucho más cosas y conocer un poquito más. Hemos dado una pincelada, lógicamente, a este tema. Alexis, te queremos agradecer como AGEL Consultores este tiempo que te tomaste con nuestro grupo para poder grabar este programa. Sería bueno que pudiera decir dónde lo ubican. ¿Dónde te visitan? ¿Dónde te ven? Web, en los videos míos salen el número de teléfono, así que si llegan ahí, es fácil. Yo siempre atiendo a la gente y le converso y le digo lo que quieren hacer, y que meterse en el bonsai es algo bueno, porque te lleva como a una meditación. Cuando tú te metes bien, realmente es excelente. Okay. Tienes una página, ¿no? Tengo más bien contacto a través de YouTube ahora, de las grabaciones que me van haciendo. ¿Cómo se llama la página del sitio? Jardín Kioto, ¿y qué más? Jardín Kioto Bonsai Alexis Vidal. Jardín Kioto Bonsai Alexis Vidal. Perfecto. Ya, pues, lo invitamos entonces véanla, por favor, si es bueno. Sí, a todos los que nos siguieron en esta conversación,
véanlo ahí porque hay mucho más material y visualmente, lógicamente, también ayuda muchísimo. Alexis, Ya. felicitaciones por todo Felicitaciones. lo que has conseguido y un agrado haberte tenido en este programa. Para mí, como digo, es un halago que ustedes hubieran recurrido a mí, en serio. No. Me siento orgulloso y espero que me sigan llamando, por favor. No tengo Bueno. yo ningún problema. Vean, yo estoy muy llano a contestar vamos a ir a ver, cosas. te vamos a ir a ver. Vamos a ir a ver. Vamos a ir a verte y vamos a hacer un pequeño video, lo mejor contigo ahí también. Bueno, Pero amigos, encantadísimo. gracias por escucharnos en esta conversación. Gracias, Gracias, José Alexis. Antonio, Eduardo. Nuevamente, gracias, Alexis. Y los invitamos a participar de nuestro próximo programa Agrifuturo. Gracias. Adiós, gracias.